bendiciendo y podamos ser edificados con el mensaje de la palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por darnos la oportunidad de predicar tu palabra a través de estos medios en el nombre de Jesús. Venimos tratando el tema basado en la persona de Jesucristo, sería la tercera entrega. Y quiero entrar hablando sobre Sión, la ciudad de Sión, también llamada ciudad de David. Esto representaba el poderío y la exaltación del rey. Sión en hebreo es Siún, que significa elevado. Pero Jesucristo nació en Belén, del hebreo Betlehem, casa de pan, ciudad de Judá. Y también se llamaba Belén de Judá. Originalmente era llamada Éfrata. En Génesis capítulo 35, el versículo 16 dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Mire usted, estamos hablando de Belén, que originalmente se llamaba Éfrata. Y una vez es llamada Belén Éfrata, que significa el fructífero. ¿Y por qué? Porque el Señor de Israel procedería de allí. En Miqueas capítulo, capítulo 2, el versículo 2, capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, como lo dije, ¿no? Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero lo que yo quiero dejar ver aquí es Belén Éfrata, ¿ya? Que significa el fructífero. En Lucas 2, el capítulo 4, dice la palabra: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Escuche, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces tenemos en, en la palabra el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía cumplida llevó a Herodes, porque él nace allí en Belén, llevó a Herodes a masacrar a los pequeños de Belén y sus contornos. En Mateo capítulo 2, el versículo 16 y 18, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y el verso 18 dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está hablando precisamente de esa masacre que Herodes hizo con los niños, por cuanto no encontró al Salvador. Cuando aquellos magos fueron a visitarle, entonces él les había dicho que le dijeran. Pero bueno, no es el punto de entrar ahí todavía. Sino que estamos viendo lo que sucedió allí, eh, hecho por Herodes. El nacimiento en Belén también tiene que ver con que Jesús es el buen pastor, que también era un lugar humilde. El hecho de que lo envolvieran en pañales y no había lugar en el mesón, habla de la humildad y necesidades en que nació el Señor Jesucristo.
Se le dice hijo de David más que todo por la genealogía, esto para exaltarlo, para darle a entender a la gente que él venía de la descendencia de David. Cuando José estaba confundido, se le dice hijo de David. Mire, en Mateo 1:20, José se da cuenta de que su desposada está en embarazo y entra como a confundirse. Y en esa aclaración que el ángel le hace, dice Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Eso se lo dice a José. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella engendrado, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que quiero resaltar es que a José se le dice José, hijo de David. Tremendo. Cómo lo ubica en la línea del Mesías que vendrá. Porque hay una duda en él. Recuerde, hay una duda en José. Y a José se le dice hijo de David porque el personaje que vendría también vendría de esa línea davídica. ¿Ve? Hijo de David se le dice, para sacarlo de esa confusión. La genealogía es importante mirarla porque allí hay parte de las credenciales de Jesucristo. Los hebreos y más que todo los, los rabinos, los maestros, los sacerdotes, se fijaban mucho en la descendencia, en la genealogía, miraban mucho la sangre de donde venía la persona que decía ser enviado por Dios. Entonces, por eso es importante ver la genealogía de Jesucristo. Lucas, por ejemplo, porque vamos a hablar de esta parte. Hablemos de la genealogía. Lucas indica que Jesucristo es el puente perfecto entre los hijos de Adán y Dios. Y el que nazca hijo de Abraham e hijo de David, esto indica dos cosas. Primero, por parte de Abraham se refiere a la familia, la descendencia desde la familia. Y de la nación por parte de David, se habla que si viene por parte de David, habla de que es parte de la nación de Israel. Y ahí tiene que entrar la promesa, porque a Israel se le dio una promesa. Entonces, encontramos también una diferencia que Mateo dice que era hijo de Jacob. Estoy hablando de las genealogías que están ubicadas en Mateo y en Lucas. En Mateo capítulo 1, verso 2, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Entonces Mateo dice que era hijo de Jacob y Lucas dice que era hijo de Elí. En el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Mire hasta dónde lo remonta Lucas, hasta Elí. Entonces tenemos ahí esa genealogía. Mateo lo presenta como heredero legal. David, Salomón, Jacob, José. Y Lucas lo presenta como hijo de Elí, David, Natán, Elí, María. Estoy haciendo una comparación entre las dos genealogías. Una está ubicada en Lucas capítulo 3 y otra está ubicada en Mateo capítulo 1.
Quiero entrar en este punto a decir algo muy importante. En la época de Cristo, al María ser mujer única, no tenía la capacidad de heredar. Por eso lo hace José. Y al entrar en esa familia, lo toma Elí como hijo. Por eso dice Jesús mismo al comenzar su ministerio, y estoy leyendo en Lucas 3:23, al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, ahí está ubicado José, y luego hijo de Elí, remite a José, hijo de Elí. Entonces yo dije que María, al ser mujer única, no podía engendrar, entonces es remitido a José, y José lo remite a Elí. ¿Por qué? Bueno, al entrar en esta familia, mis amigos, en la genealogía de Mateo hay un problema. Aparece Jeconías, es el mismo Ocanías o Joaquín. Y en Mateo capítulo 1, verso 11, dice, Josías engendró a Jeconías. Escuche eso. Y aquí está la genealogía dicha por Mateo. Y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Aquí está el problema, que aparece Jeconías, que es el mismo Canías o el mismo Joaquín. Al venir de Jeconías, este tiene una maldición sobre sí. Ese es un problemita grande, porque en el libro de Isaías, el capítulo 22, el verso 24 dice, vivo yo, dice Jehová, que Siconías, es el mismo que estamos hablando de Mateo, Jeconías, que Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, escuche esto, aún de allí te arrancaría. El Señor está hablando una maldición sobre Conías, que es el mismo Jeconías, repito. Valga la redundancia para que quede bien aclarado. Y en el verso 30 de ese mismo capítulo 22, dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Mire cómo habla. Todo eso está hablando de Conías, de Jeconías. A este hombre privado de descendencia. Oiga esto. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará, escuche, logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Esa es la maldición que hay sobre Jeconías, el que aparece aquí en la genealogía de Cristo, ubicada en Mateo 1:11. José engendró a Josías engendró a Jeconías. Mire usted. Entonces, hay esa maldición, la que leímos en Jeremías. Por este lado, queda desocupado el trono por tal maldición. Por tal maldición queda desocupado el trono. Si usted lee en Mateo 1:16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Oiga usted esto. Entonces lo que vemos aquí es que por el lado de José hay este problema. Y dice, y a Jacob, y Jacob engendró a José. José viene de esa línea de donde está Jeconías. Y luego aquí, entonces, hay el problema que ya hablamos. Así que Jesucristo por esta línea de José, no podía reclamar su derecho al trono,
porque hay una maldición. Por eso se menciona a María en el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. Por eso se mienta allí a María. Vemos que por el lado de José hay este problema, pero por el lado de María no. En esta genealogía, por este lado de María era natural la genealogía que podía venir. Y la genealogía de María no tiene ningún problema. Por eso Gálatas capítulo 4, el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escuche esto: nacido de mujer. Aquí apareció María en la genealogía de Mateo 1:16, saliéndose de la maldición que traía Jeconías. Así que si por un lado el Señor no podía reclamar su derecho al trono, por el otro sí podía. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Es importante encontrar este detalle en genealogía por la sentencia que había sobre Jeconías. Si quisieran acusar a Jesucristo por el lado de José, José no tenía los genes, no podían. Entonces, Jesús no tenía los genes de José. José no engendró biológicamente a Jesús. Entonces, si quisieran acusarlo y decirle, usted no puede porque viene, es hijo de José, no puede porque hay una maldición que viene desde Jeconías hasta José, así que tú no puedes reclamar. Si quisieran acusarlo por ese lado, no hay problema, porque Jesús no tiene los genes de José. Y por eso resalta a María. José, marido de María, de la cual nació Jesús, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Qué interesante, ¿no? En Mateo capítulo 1, el versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David. Escuche esto importante. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Hay una particularidad acá, la palabra rey. En esta lista habían más reyes. ¿Por qué no se les dio el mismo título al pronunciar sus nombres? Si usted sigue leyendo de ese versículo 6 en la genealogía de Cristo, usted no va a encontrar que se le dice Isaí, por ejemplo, Salomón dice, leamos el texto 7, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, etcétera, etcétera. No se le dice como dice en el verso 6, Isaías engendró al rey David. Esa es la particularidad, rey, pero solo se le dice cuando habla de David. Es importante pronunciar rey David por las profecías habladas en cuanto a Cristo. En Isaías capítulo 11, el versículo 10, dice la palabra: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, escuche, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La raíz de Isaí es el hijo de Isaí, David. ¿Y cuál es la raíz de Isaí? Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 5, cuando habla de la raíz de Isaí, está hablando del rey David, pero a la vez está señalando el futuro rey mesiánico. En Apocalipsis capítulo 5, el verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué maravilloso esto. La raíz de David se refiere a Jesucristo. Y en el capítulo 22 del mismo libro,
El verso 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que el hecho de decir en esta genealogía de Cristo 1:6 de Mateo, Isaías engendró al rey David, y el rey David, o sea, estaba señalando la raíz de donde vendría Jesucristo. Eran parte de las credenciales de Jesucristo. ¿Ve? Mateo también incluye 5 mujeres en su genealogía. Tamar era adúltera, Rahab era ramera, Ruth era moabita, Betsabé era adúltera. Pero a Mateo no le interesa tanto mostrar el linaje humano, sino de dónde vino. También nos muestra que lo débil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 26, 1 Corintios capítulo 1, verso 26, mire esta maravilla. Dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué precioso. Por eso Mateo incluye allí a 2 adúlteras, una ramera y una moabita. Las incluye en la genealogía de Jesucristo, resaltando lo que Dios hace con las personas, de dónde los agarra el Señor y hasta dónde los lleva. Por eso existe la iglesia gentil. Dios dejó a un lado por un momento su trato con Israel, su pueblo, la niña de sus ojos, para salvarnos, para rescatarnos a nosotros gentiles, que no teníamos nada que ver con las promesas de Israel, con las cosas de Israel. No éramos pueblo de Dios, pero Dios deja a un lado el trato con Israel y se da para salvarnos a nosotros, que no tenemos nada que ver con ese linaje. Eso es lo que hizo Jesucristo, nos trajo su gracia. Del versículo 2 hasta el versículo 16 de Mateo 1, viene diciendo, escuche, viene diciendo engendró. Voy a leer solamente algunos textos y me ubico en la genealogía de Mateo capítulo 1, verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró, ¿ve usted? El verso 5, Salmón engendró. El verso 6, Isaí engendró, ¿ve? Al rey David, y el rey David engendró. Salomón engendró, ¿ve? El verso 8, Asa engendró a Josafat, etcétera. El verso 9, Usías engendró, es la palabra que quiero dar a resaltar, engendró. El verso 10, Isaías engendró. El 11, Josías engendró. ¿Ve? El verso 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró. El verso 13, Zorobabel engendró. El verso 14, Azor engendró. El verso 15, Eliud engendró. Y el verso 16, y Jacob engendró. O sea, viene una lista y dice engendró. Y cuando llega a José, lo saca de engendrar y ubica a María y la deja sola. El verso 16. Y Jacob engendró a José. Y aquí saca a José y mete a María, marido de María, de la cual nació
Jesús llamado el Cristo. Así que no sigue la palabra, podría decir, y Jacob engendró a José, y José engendró a Jesús. No, lo saca del todo y dice, vuelvo y leo, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació, la deja solita para decir de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Por qué? Porque, mi amigo, aquí se cumple la promesa de Génesis 3:15, que había sido dicha cuando el hombre cayó. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Por eso es ubicada ahí, en esa genealogía. Cristo venía nacido de mujer para pelear una batalla por nuestra salvación. Qué maravilloso. Y en el versículo 17, volviendo a la genealogía de Mateo 1, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Este versículo es metido en lo que se llama el método rabínico simétrico, que es la manera en que los rabinos, los estudiosos, los maestros de la ley, los hebreos, contaban la genealogía y la descendencia. Por eso era importante que Cristo mostrara las credenciales que era hijo de David, porque era parte de su credibilidad. No vino así por así. No, él tiene credenciales, raíces verdaderas del Salvador, aleluya. Él tiene credenciales, él no apareció de la nada diciendo, aquí estoy yo, mírenme, no. Por eso es importante fijarse en las dos genealogías, porque son las credenciales del Salvador. Porque cuando lo quieran acusar y de dónde apareciste, y a ver quién es tu padre, quién es tu madre, a ver qué nos dices tú de tu vida, el Señor puede decirles, yo soy hijo de David. Yo soy el león de la tribu de Judá, aleluya. Oh, yo no vine por venir, yo soy el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Oh, aleluya, aleluya. Oh, déjeme darle una alabanza a mi Salvador, al Creador, porque está mostrando, nos está diciendo que nosotros debemos pararnos ahí, porque Él no vino de la nada, sino que vino y es la promesa que el Dios eterno ya había dicho. Jesucristo, estamos hablando de esta maravillosa persona, Jesus Christ, our Savior. Aleluya. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, he entregado tu palabra. Gracias por enseñarnos la misma. Oh, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su conexión a este programa El Alfarero, WL Armonía. Allí hay algunas personas que me saludan. María Ruiz, Nelly Ortiz, mi madre Marta Osorio, mi hermana, mi esposa Marlene, la hermana Orfa. Dios las bendiga. A todos ustedes deseo que estemos aprendiendo a través de este programa El Alfarero. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. God bless you. I see you the next week.
Yes, Wednesday. Deus abancou de tudo vocês.